Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A continuación, en el presente video, vamos a hablar de un elemento estructural que compete a una edificación, conocido como zapata aislada. Antes de hablar un poco sobre la zapata como tal, me gustaría que repasáramos algunos puntos importantes. La zapata aislada solo es una de muchas soluciones que se pueden generar como cimentación. Vamos a conocer una cimentación como el elemento estructural de la construcción, la cual su tarea es transmitir las cargas del proyecto hacia el terreno, por lo que ésta se realiza en función del antes mencionado, dependiendo de las características del terreno con el que nos encontramos, ya que existen distintos tipos de suelos con distintas capacidades portantes, así como humedades, etc. Para saber qué tipo de cimentación debemos elegir, hay ciertas características a conocer por parte del terreno, por medio de un estudio de mecánica de suelos, y también una serie de cálculos realizados para conocer las cargas del proyecto. Estas incluyen desde las cargas muertas, que son el mismo peso de la estructura, así como las cargas vivas, que se refieren a las cargas que pueden variar en función de las personas que van a utilizar la construcción, así como muebles o elementos cambiantes. Una vez que se realizan todos estos cálculos y análisis, se debe de elegir una cimentación, para lo cual estas mismas se dividen en dos categorías, que son cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, cada una con diferentes métodos de construcción, capacidades, costos e incluso dificultad de ejecución. Debe de tomarse en cuenta que estos elementos deben de distribuir la carga de tal forma que no supere las presiones admisibles del terreno. Esto quiere decir que cada una de estas cimentaciones tiene que ir adecuada al estudio del terreno para no sobreesforzar el mismo. En este caso nos vamos a enfocar en las zapatas aisladas, que forman parte de una cimentación superficial. La zapata aislada sirve como base de elementos estructurales puntuales como pilares o columnas, de cómo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que se le transmite. Las distintas partes que conforman una zapata aislada son la plantilla de concreto pobre, la zapata como tal, el dado, el castillo, las varillas y el concreto. Paso a paso, la forma de construirla sería la siguiente. Primero, se hace una excavación de la cepa donde irán las zapatas. A continuación, se hace la nivelación de la base de la cepa y después un vaciado de la plantilla de concreto pobre. La función de este concreto pobre es evitar que las varillas se encuentren en contacto directo con el terreno, ya que pueden sufrir oxidación por humedad y tener fallas estructurales dentro del acero. Después se tiran hilos en dos direcciones desde los extremos del terreno para verificar los ejes de la zapata y de la columna. A esto se le conoce como repunteo. Justo en la intersección entre los dos hilos se cuelga una plomada para trazar los ejes de la zapata en la plantilla del hormigón pobre. A continuación, se procede con el armado de la parrilla de la zapata. Para esto se toman aceros cortados con la medida antes calculada de la zapata. Se doblan con ganchos respectivos en ambos extremos de la varilla para soportar la tracción y asegurar el agarre del concreto. La parrilla debe de estar separada de la plantilla de concreto pobre mediante galletas a 6 centímetros de distancia aproximadamente. Luego, se acomoda el acero de la columna construyéndolos con ganchos en la base y estribos que envuelvan los aceros longitudinales. Estos estribos están separados típicamente a una distancia de 15 centímetros, pero esto lo define el cálculo. Cuatrapeados sus ganchos. Acomodado la parrilla y la columna, se encofra la zapata con sus respectivas maderas y se procede con el vaciado de hormigón. Se quita al siguiente día para poder apoyar después el encofrado de la columna. El encofrado viene con costillas para evitar que se abran. Se apuntala el encofrado para evitar que se abra también y se conserve su verticalidad. Luego se vacía la columna y después de aproximadamente o preferentemente 2 días después se quitan los puntales. Para finalizar, se rellena el hueco que queda
de la cepa con tierra compactada. Este tipo de cimentación cuenta con ciertas ventajas o características. De ellas se puede hacer mención de cómo es la solución más utilizada debido a que es la más económica, es la más fácil de ejecutar y se adapta a terrenos resistentes. Lo malo es que un error de cálculo o de valoración del suelo, como la humedad o una mala compactación, puede llevar a consecuencias técnicas económicas irreparables